Scheinufna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Irishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal tú? Muy bien, ya saben que este es el programa donde hablamos de los judíos del este de Europa y no solamente de las historias lejanas, sino a veces muy cercanas en el tiempo y a veces, como en este caso, también bastante desconocidas, porque vamos a hablar de un personaje que se llama Eitin Gon y que si no fuera por alguien como tú, Ángel Luis, pues realmente sería difícil que la gente accediera a conocer a alguien que tuvo tanto poder dentro de la Unión Soviética como fue él, ¿no? Sí, Eitin Gon además fue una de las grandes figuras del aparato tanto del KGB como del GRU, la Dirección General de Inteligencia, un hombre muy capaz, muy bien preparado, que además prestó muchos servicios. Claro, desgraciadamente prestó a la causa de Stalin. Claro, eso es lo que te iba a decir, es que es difícil que en este momento mucha gente salga a reivindicarlo, incluso como judío, que era por el hecho de que, pues, aunque fue muy eficaz en su desempeño, pues trabajaba a las órdenes de Stalin en situaciones comprometidas y a pesar de ello, pues siendo judío, una excepción dentro de los colaboradores de Stalin, sobrevivió a sus purgas y justamente fue encarcelado cuando acabó el ciclo de Stalin. Pero de eso faltará mucho para llegar a eso. Primero tenemos que empezar por el principio. ¿Quién era? Sí, Nahum Isakovich Eitin Gon nació el 6 de diciembre del año 1899 en la aldea de Shklov, en el gobierno de Mogilov, en Bielorrusia. Uh-huh. Su padre era oficinista en una fábrica de papel y cuando era niño la familia emigró de la ciudad natal de Eitin Gon a Mogilov, que ya era el centro de un gobierno de la época del zar. Mogilov también a veces lo llaman Mogilev. Mogilev, sí, Mogilev y Mogilov, depende. Porque hay mucha gente que dice, esto me suena algo conocido, si el pueblo de Mogilev o la ciudad de Mogilev ya es más conocida, por lo menos con ese nombre, que supongo que será en yiddish en vez de en ruso. Mogilov es una ciudad que además es importante hasta el día de hoy porque es un centro de comunicación ferroviario muy importante y también porque es el lugar donde el zar Nicolás II firmó su abdicación. Uh-huh. Bueno, ya tenemos el escenario geográfico de su nacimiento, pero... Eso es. Cuando llega la familia Mogilov, Nahum ingresa en el Centro de Estudios de Comercio Local. Uh-huh. Estudia allí 3 o 4 años, lo termina y hacia enero del año 1917 ingresa a trabajar en una fábrica de cemento como simple operario. Bueno, tenía 16 años, tampoco le iban a poner ahí claro, de jefe. Tampoco le iban a poner de jefe, pero esto es interesante para él porque le va a dar algo que fue fundamental en su carrera, el sentido de la disciplina. Y Eitin Gon, además, es curioso que fue un hombre de lo que dicen los americanos, un self-made man, es decir, un hombre que se hizo a sí mismo en aquella coyuntura. Él siguió estudiando, pero además es curioso porque luego, inmediatamente después, pasó al comité de gobierno de Gomel y trabajó también dentro de este organismo en un centro de cooperación donde sería oficinista
y luego llegaría a ser el jefe de intercambio de mercancías de este mismo centro. Es un hombre que tiene buena memoria, buena retentiva y que además tiene la suerte de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Por eso, en el año 17, cuando en este centro se organiza la Semana del Partido, pues él aprovecha la ocasión y entra en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Lo cual le sirve de plataforma también para aparecer de repente en el año 20 en un informe que hace Romanovsky, el jefe local de la VCK, la Comisión Extraordinaria Panrusa, la primera policía política del régimen soviético, en una lista de trabajadores destacados. Pero una lista buena, de los buenos. Sí, de los buenos. Y es curioso además porque un año después aparece como participante en una comisión de servicio del NKVD de Gomel que va a Moscú. Es decir, ya empieza a conocer la organización desde el centro. Y no me extrañaría que en ese viaje pues hubiese tenido algún contacto con Dzerzhinsky, que era el comisario de Interior del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Rusa. Y es interesante también porque al año siguiente aparece también en la documentación de la VCK local como uno de los miembros más activos en la lucha contra la banda contrarrevolucionaria de Savinkov, en el transcurso de la lucha contra la cual pues Eitingón fue herido gravemente. Ese año, a pesar de toda la entrega, de todo el buen trabajo y de que Bollenberg le felicita personalmente por el trabajo realizado, yo no sé si fue por envidias o por inquina, que de repente hay una reunión el 20 de octubre del año 21 del partido en la cual le acusan de su pasado burgués, de haber hecho una carrera meteórica dentro del NKVD y además de ser un personaje que no tiene disciplina ni conciencia proletaria. Evidentemente esto era una maniobra para quitárselo de en medio. Curiosamente, un mes después, el día 20 de noviembre del 21, aparece como rehabilitado dentro del partido y además el acta de la reunión hace una mención especial a su heroísmo en la lucha contra las bandas de Savinkov. En fin, cosas que tiene la vida. Cosas internas que se estaban cocinando en el Partido Comunista, sí. Pero alguien dijo, no, aquí el que está acusando es el verdadero culpable, ¿no? Algo así. Sí, algo así, es decir, un poco de lo que en política se denomina el bicheo y los enfrentamientos internos para ver quién se queda al poder. Eitingón tiene mucha suerte cuando a Bollenberg le nombran nada más y nada menos que jefe de la Checa de Basquiria. Y además este aprovecha y se lleva con él a Eitingón. Eitingón, desde Basquiria, en 3 años da un salto extraordinario y aparece en el año 24 terminando al mismo tiempo la Academia Militar del Ejército Rojo, Obrero y Campesino, la actual Academia Frunze, que es uno de los, instituciones militares más prestigiosas, no solamente de Rusia, sino
a nivel mundial por el prestigio que tiene la enseñanza de ese centro. Y también aparece, curiosamente, como egresado de la sección oriental de la OGPU, que es el organismo que ha sustituido al NKVD. Que sigue siendo la policía secreta, ¿no? Que sigue siendo la policía Cambian de letra, pero sigue Cambia siendo de lo mismo. letra, pero siguen siendo los mismos. Si el espíritu se mantiene. Entonces, recién licenciado de estas instituciones, él es destinado a China. ¿Pero China formaba parte del imperio o no? No, a China como diplomático. Ah, diplomático. Ah, digo. Y esto es importante también porque, curiosamente, en un primer destino va a Pekín, pero luego, del año 25 al 27, va a ser vicecónsul en la ciudad de Harbin, un centro muy estratégico para los rusos porque allí había un importantísimo núcleo de rusos blancos que habían emigrado después del triunfo de la Revolución de Octubre, y una ciudad además que tenía una comunidad judía muy importante en aquella época de origen ruso. O sea, rusos exiliados en China. Sí, en China. En esta época, ¿quién mandaba en China? En China estaba... Todavía la emperadora, la emperatriz esa. En estos momentos, no, ya no, la emperatriz desaparece con Sun Yat-sen en el 1911. Yo creo que estaba ya Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, o sea, una China Sí. nacionalista. Sí, evidentemente, no era todavía la China del No, Mao. ni era la de Mao, ni estaba conquistada por los japoneses. No, eran todavía independientes. no existía ni Manchukuo ni la operación japonesa, obviamente. No, eso para ponernos que no todo el mundo tiene tu memoria para saber qué es lo que pasaba. Y una vez finalizado el trabajo en China, fue destinado a Turquía en el año 29. Y allí realizó una labor interesantísima de acercamiento al régimen de Atatürk. Regresa de Turquía y le meten de ayudante de Serebriansky ya dentro del Ministerio del Interior. Y allí, en esta institución, conoce a una persona muy interesante con la cual colaborará muy estrechamente, como veremos adelante, que es Pavel Sudoplatov, que es, por decirlo de alguna manera, el jefe de operaciones exteriores ya del NKVD, del Comisariado Popular de Interior. O sea, es la inteligencia, los espías. Sí, los espías, pero Fuera en de el Rusia. exterior, que eso es importante. Y dentro de este servicio de operaciones especiales, pues a Itingón lo mandan a España. Durante la Guerra Civil, Ya había empezado la guerra civil. en el 36, claro, le mandan de segundo de a bordo del residente o jefe del NKVD en España, que es el célebre Orlov, del cual hablaremos no tardando mucho. Porque también era judío Orlov. También era judío. Y sí, aquí en la guerra civil española yo creo que hubieron más judíos que de cualquier otra nacionalidad. Sí, O sea, sí. Como no estaban representados como judíos, sino con cada uno de la Unión Soviética, otro de Inglaterra, otro de Francia, pero en realidad aquí había muchos. Había muchos. Entonces, en España, Itingón, que fue conocido como el general Kotov, Naumov, Pierre, entre otros sobrenombres, se dedicó fundamentalmente a llevar las operaciones de limpieza
en las brigadas internacionales contra los socialistas de izquierda y los trotskistas. Ajá. O sea Claro. que aprovechaban que nunca mejor dicho, el Pisuerga estaba pasando por allí y se cargaban a los enemigos Sí, políticos. por ejemplo, a uno de los socialistas que se cargaron fue a Sklovin, o al hijo del menchevique Abramovich, y luego además Eitingón dirigió prácticamente junto con Grigolievich todo el proceso del asesinato de Andreu Nin, el secretario general del POM, que fue torturado en el chalet de Constancia de la Mora y de Ignacio Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, y luego fue, parece ser, tirado a una cuneta y enterrado en las inmediaciones de Alcalá de Henares. Y luego otra de las operaciones importantes que hizo Eitingón en España junto con Orlov fue organizar todo el traslado de las reservas de oro del Banco de España, El famoso oro de Moscú. el famoso oro de Moscú, desde el puerto de Valencia al de Odessa. Ujú. Y luego, curiosamente, O sea, estaba metido en todo lo peorcito que uno sabe de qué pasó con los rusos durante la guerra civil. pero es curioso porque este hombre además fue un caso único de colaboración en dos servicios de inteligencia al mismo tiempo. Él también actuó en España como agente del GRU, la Dirección General de Inteligencia del Ejército Rojo, y organizó una escuela de oficiales guerrilleros con miembros de las brigadas internacionales y republicanos españoles en la localidad de Benimàmet, que estuvo abierta hasta finales del año 38. Ujú. Y lo más interesante también de la labor de Eitingón en España fue que reclutó África de las Heras, Caridad Mercader, Ramón Mercader y ¿Qué? Vicente Pertegaz, y 76 más para el NKVD soviético. O sea que creó una delegación, una sucursal española del espionaje soviético. Sí, pero además muy importante porque yo de Sí, esa... de los mercader sí que escuchamos algo. Pero porque yo de esa lista de 80 solamente he conocido a estos 4 en persona. Ah, ¿los has conocido en persona? Sí. Ajá, Entonces, pues, menos a Mercader Ramón. sí. Pero ¿Y los otros 76 qué pasó con los ellos? otros 76 no sé quiénes son hasta el día de hoy porque la lista está todavía conservada en el archivo Ah, no se conoce la del lista. NKVD y está completamente clasificadísima. Ujú. Cuando precisamente los catalanes de TV3 hicieron el reportaje Operación Nicolai, que es como se conoce todo el tema del asesinato de Nin, pues salen hablando con el jefe del archivo del actual Servicio Federal de Seguridad, el FSB, y este dice, no señores, todavía esa lista está clasificada, ¿no? ¿Cuántos años habrá que esperar para, ¿sabe? Porque se supone que los de esa lista ya estarán muertos todos. Sí, estarán muertos, pero claro, yo me imagino que habrá Pero tenido más secuelas lo que hayan hecho esos 76, no solamente el haber sido reclutados, sino el haber participado en acciones como ahora veremos. Ujú. Cuando termina la guerra de España, Eitingón se marcha a París. Pero de París regresa inmediatamente a Moscú porque
el país, como sabemos, es ocupado por los nazis. Y entonces Eitingón llega a Moscú y empieza a preparar la célebre Operación Pato, que es como se denomina la jerga del NKVD al asesinato de Trotsky, que lo llevan a cabo África de las Heras como primera exploradora del NKVD en calidad de representante de Amón, y lo consuman Caridad Mercader y Ramón el hijo, que es quien lo mata con un piolé en ese mismo año 40. Durante la guerra, Eitingón se dedica a operaciones de diversión y de terror en la retaguardia alemana. A ver qué es eso, diversión y terror, por favor, que suena rarísimo. Son acciones de debilitamiento de los mandos, de los trenes, de todo lo que pillan en la retaguardia alemana. Por ejemplo, por ejemplo, volar los trenes, volar las comandancias alemanas, volar los depósitos de suministro. Vamos, vale. Hay 4 operaciones que son impresionantes. No, pero yo lo que no entiendo entonces es lo de la diversión ahí. La diversión es La diversión eso. era para los rusos y el terror para los alemanes. La diversión es precisamente todo el intento de desestabilización del frente de la retaguardia alemana. Uh-huh. Eso es lo que se llama diversionismo, ¿no? Normalmente. Y lo más impresionante del trabajo de Eitingón en la Guerra Mundial fue el localizar en Bielorrusia a un comando mandado por Otto Skorzeny, el hombre que en el año 43 había liberado a Mussolini y que luego viviría en España hasta su muerte. Pues bien, cogieron a varios agentes de ese grupo, los reclutaron, y uno de ellos, Fischer, que luego sería conocido como Rudolf Abel, fue el que con los esposos Rosenberg en Estados Unidos trazó todo el plan para robo de los planos de la bomba atómica y de todos los descubrimientos en el tema del arma nuclear que estaba haciendo Oppenheimer, otro judío, sí, en Alamogordo. Y por supuesto los Rosenberg también judíos. Es que esto me está desbordando, Ángel Luis, y creo que necesito una pausa hasta dentro de 2 semanas para seguir con esto, porque no olvidemos que esta carrera meteórica en el submundo está avalada y detrás de todo ella está la figura de Stalin. Sí. Que de alguna manera si este joven progresa de esta manera es porque ve que es muy eficaz y que está en todos los fregados, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer un alto aquí. Estamos todavía en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero supongo que todavía le quedarán muchas jugadas en el tablero que hacer a Eitingón y luego presenciaremos también su caída en desgracia. Vale. Pues hasta entonces, que será dentro de 2 semanas, muchas gracias. Volvemos dentro de ese tiempo a Yidishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.